Motivación delictiva. Es un constructo teórico que puede ser definido como un proceso multideterminado que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo. Proceso motivacional. Nos referimos a todo aquello que explique el impulso en los individuos al actuar. Múltiples investigaciones han puesto de declive la conexión entre la vivencia de tensión y la propensión a cometer delitos violentos, es decir, se basa en satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Factores ligados al agresor. Tenemos factor psicológico. Los comportamientos violentos obedecen a los estímulos antecedentes seleccionados por sus consecuencias. Factor biológico. Todos los seres humanos somos diferentes e irrepetibles, sin embargo, todos tenemos un riesgo de cometer un delito, ya sea por experiencias o características de personalidad. Y factor social es el ámbito donde crecen los niños, es decir, conductas violentas o en una educación desarrollada en agresividad. Aspectos generales de la motivación delictiva. La motivación es un proceso inferido, es decir, que no se puede observar a simple vista, sino que se ha de deducir de la conducta observable. Teorías sobre motivación. Muchas teorías de la motivación se basan en que, ante un estado general de malestar o excitación no calmada, se intenta buscar una conducta o actividad que nos libere de esta tensión. Teoría de asociación diferencial. Sostiene que el comportamiento delictivo se aprende por la asociación con quienes define dicho comportamiento en términos favorables y por el aislamiento de quienes lo definen desfavorablemente. Las personas en las situaciones pertinentes adoptan ese comportamiento tan solo si el peso de las definiciones favorables es superior al de las desfavorables. Teoría de anonimía. Si las aspiraciones de las personas están equilibradas por las oportunidades de que disponen para realizarlas, se produce un estado de satisfacción. Por el contrario, el delito se cultiva en el espacio existente entre aspiraciones y oportunidades. Si las primeras no se pueden realizar mediante oportunidades legítimas, se emplearán para ello métodos no convencionales. Teoría de motivación delictiva. Las personas en quienes se confía traicionan esa confianza cuando se ven a sí mismas con un problema que no puede compartir. Adquieren conciencia de que dicho problema puede resolverse en secreto. Atribuciones. Aquí se busca explicar las causas de las conductas. Las atribuciones resuelven el desajuste entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurrió. Aquí vamos a encontrar lo que son las metas conductuales. Esto refiere al nivel de rendimiento que una persona se propone conseguir en la resolución de una determinada tarea. Esto es una forma de autorregular el comportamiento. También encontramos las autoatribuciones. Estas son las atribuciones con la conducta propia. También encontramos las heteroatribuciones. Estas son atribuciones o responsabilidades que se da a terceros. Y por último, las atribuciones de rasgo. Esta es una tendencia de una persona a explicar los éxitos o fracasos en un mismo sentido. La dinámica motivacional. Aquí encontramos la anticipación. Se desarrollan expectativas sobre lo que sucederá. Se experimenta un deseo por conseguir una meta. Activación y dirección. El motivo se activa por un motivo intrínseco, está autorregulado, o extrínseco, que es ambiental. La conducta activa y retroalimentación. Se llevan a cabo acercamientos a la meta mediante diferentes estrategias que van siendo evaluadas en base a su éxito o no. Resultado. Se viven las consecuencias de la satisfacción del motivo. Si el motivo no está satisfecho, la conducta persistirá. Además de no conseguirse un resultado satisfactorio, surge la frustración de la persona. Esta frustración puede llevarle tanto a actividades positivas y constructivas como también a todo lo opuesto, inclusive a la agresión, retraimiento y resignación. Motivación delictiva en las agresiones sexuales.
El sexo es una de las motivaciones primarias básicas de los humanos. Está centrada en la supervivencia y el placer, regulado por factores sociales, cognitivos y de aprendizaje. La mayoría de las víctimas son mujeres atacadas en casi todos los casos por hombres. Errance 2008. Fases de la respuesta sexual. Se encuentra el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Disfunciones sexuales. Están trastorno del deseo, deseo sexual hipoactivo, trastorno por aversión al sexo, trastornos de la excitación, disfunción eréctil en el varón, trastornos de la excitación en la mujer, son la creciente tumescencia peniana y la lubricación vaginal. Trastornos del orgasmo, trastorno orgásmico femenino, eyaculación precoz, eyaculación retardada, trastorno por dolor, vaginismo, dispareunia. Agresores sexuales. La mayoría de los individuos que cometen agresiones sexuales son principalmente hombres. También hay mujeres y menores que las cometen, pero entre un 85 y un 95% de los agresores sexuales son identificados como varones. Sánchez 2003. Los agresores sexuales adoptan muchas tácticas para ocultar sus tendencias delictivas, incluyendo el presentarse ante los demás como personas socialmente adaptadas. Algunas de las experiencias de los agresores sexuales que contribuyen al desarrollo de su comportamiento desviado son las mismas que están presentes en la etiología de otros trastornos como las conductas antisociales o la depresión. Sánchez 2003. Tipología de los agresores sexuales. Primeramente sabremos qué es la agresión sexual. Es una conducta aprendida consecuente a una concepción errónea de la relación sexual y de la división de roles, desde el acoso verbal a la penetración forzada, y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social a la intimidación y la fuerza física. La tipología sexual se clasifica según el nivel de agresión utilizada en la víctima, la necesidad de confirmación o reafirmación de poder del agresor, el comportamiento sexual como un acto impulsivo y depredador, comportamiento sexual por expresión de ira y la rabia hacia otras personas pero reflejadas en la víctima, misoginia como el rechazo y desconfianza hacia las mujeres y el grado de sadismo expresado de forma agresiva para su gratificación sexual. Factores de riesgo que predisponen conductas sexuales de abuso. La tríada de antecedentes como el maltrato, la frustración reiterada y el estrés. Familia desintegrada con padres de baja autoestima, con un pobre control de impulsos, castigos exagerados, poca tolerancia a la frustración y el abuso de drogas. Trastornos graves de personalidad como el antisocial, el límite, el paranoide y el narcisista. Pobreza, deprivación y estigmación cultural. Socioculturalmente, el machismo. Perfiles de un agresor sexual y posible reincidencia. Motivación sexual es secundaria, pues lo realmente importante para este tipo de delincuente es el afán de poder y dominio. El parasocial oportunista, la interpretación de las relaciones con la mujer es equivocada. Agresores sexuales patológicos tienen un mecanismo compensatorio por disfuncionalidad de relaciones. Para el agresor sexual subcultural o asocial, su crianza pobre y relaciones violentas lo definen. Motivación delictiva en homicidio. Homicidio es el suceso que hace referencia a la muerte de un ser humano producida por otro. Implica consecuencias de carácter irreversibles para todos los involucrados. Motivación homicida. La motivación homicida es subjetiva, con frecuencia no se ajusta a cánones sociales o morales del entorno cultural. Según Raine, 1993, los asesinos en serie tienen una predisposición biológica al comportamiento antisocial, influida por su perfil psicológico, la existencia o no de psicopatología, sus motivaciones y necesidades, su neurobiología, nivel de serotonina cerebral y el nivel de testosterona. Tipos de motivación en homicidios. Venganza y justificación. La motivación principal de estos homicidas es vengarse de forma más o menos específica de aquellos que creen que han contribuido a sus desgracias. Control y poder. Si hay algo que es totalmente reforzante para un asesino es la sensación de poder, aunque ésta sea fugaz, tiene el control y el poder absoluto sobre la víctima, sobre su vida o sobre su muerte. Éxtasis y alivio. Según Scrapip 2000, el momento catártico de expresión de sentimientos y de ira es del asesino en sí y es habitual un sentimiento intenso de euforia y éxtasis. Después del acto homicida sobreviene una sensación de calma intensa y placentera de alivio. Perfil de un asesino en serie. Soria 6 2006 señalan que los asesinos en serie son sujetos con una predisposición biológica al comportamiento antisocial. Su perfil psicológico, incluyendo psicopatologías, determinará la forma en que perciban la realidad, la sientan y sobre todo las motivaciones y necesidades que presenten. Tipos de asesinos seriales. Asesino organizado. Tiene usualmente mucha inteligencia y planifican sus crímenes muy metódicamente. Por lo común secuestran a las víctimas matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. Douglas, Burgess, Redley y Hartman, 1986. Asesino desorganizado. Son repetidas veces de poca inteligencia y cometen sus crímenes impulsivamente. Matar a alguien cuando quiera que la oportunidad surja.
Contadas veces se molestará en deshacerse del cuerpo, dejándolo en el mismo lugar en el que encontró a la víctima. Douglas, Burgess, Reslet y Hartman, 1986. Fase de la conducta criminal. Fase áurea. Va perdiendo contacto con la realidad, necesidad de liberar su fantasía, idea del crimen se va gestionando. Fase de pesca. Busca a su presa donde cree que puede hallarla. Fase de seducción. Placer especial en atraer a sus víctimas con armas de seducción. A veces ataca sin advertencia. Fase de captura. Se cierra la trampa, observa las relaciones de su víctima como parte del juego sádico. Fase de asesinato. Puede experimentar gran placer sexual. Se observan ciertas preferencias homicidas. Fase fetichista. Para prolongar la experiencia guarda un objeto de la víctima como fetiche. Fase depresiva. Etapa depresiva, incluso con ideación suicida. Nuevos deseos de matar. Motivación delictiva en casos de violencia de género. La violencia de género se define como cualquier acción intencional por parte de un miembro de la familia que, desde una posición de poder y autoridad, provoca daños físicos y o psicológicos a otro integrante de la misma familia. Es el resultado de un estado emocional intenso de ira que interactúa con actitudes de hostilidad, un repertorio pobre de conductas y varios factores precipitantes sumados a la percepción de vulnerabilidad en la víctima. Dutton ha definido 3 perfiles básicos de maltratador. El agresor psicopático presenta un patrón de desconsideración extrema hacia las normas sociales, tiene antecedentes delictivos, falta de remordimiento y reacciones emocionales superficiales. El agresor hipercontrolado se muestra evitativo y pasivo-agresivo hasta que la ira aparece como resultado de la acumulación progresiva de frustraciones. Y el agresor cíclico o emocionalmente inestable es incapaz de describir sus sentimientos y tiene gran temor a la intimidad y al abandono. Varios autores consideran que uno de los desencadenantes principales de la agresión es la falta de control de impulsos del agresor, considerando que, al menos la mitad de ellos, poseen historiales previos de violencia hacia sus parejas, además de evidenciarse este rasgo al analizarlos a través de test como el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Otro grupo de autores no están de acuerdo con la hipótesis de la falta de control de estos agresores, ya que algunos agresores demuestran control en sus agresiones al tratar de golpear en lugares donde no se vean los hematomas. De la misma forma, sus agresiones están limitadas a sus parejas y no a otras personas. En cuanto a los trastornos psicológicos en agresores, existe relación con los trastornos de conducta, el abuso de alcohol y sustancias, psicosis, paranoia, trastorno límite de la personalidad, antisocial y narcisista, entre otros. Motivación delictiva en la piromanía. La tortosa, la piromanía, es una alteración psíquica que se puede definir como una alteración patológica a la provocación de incendios. En el caso de la piromanía, los rasgos esenciales son el fracaso recurrente a resistir la intensa fascinación que le produce el provocar incendios y observarlos. Antes de que se inicie el fuego, el individuo experimenta un incremento en su tensión y una vez el fuego se ha producido, experimenta un intenso placer o alivio. Entre los factores de riesgo de la piromanía se han destacado los siguientes: disfunciones familiares, abandono físico o emocional, abuso sexual en la infancia, violencia en el hogar, dificultades del aprendizaje, disfunciones psicosexuales, frustraciones personales crónicas, trastornos de la conducta, déficit de atención, depresión y déficit del manejo de la ira. Los factores sociales se presentan como inadaptación social, desempleo, pobres habilidades comunicacionales y el aislamiento social. Criterios diagnósticos de DSM-5. Según Soria y Saiz, la piromanía como falta de control de impulsos, según el DSM, tiene que cumplir los criterios que refiere el manual. Entre ellos, son personas vigilantes regulares del fuego de sus vecindarios. Pueden provocar falsas alarmas de fuegos, pueden ser apreciados por las instituciones relacionadas con la extinción de incendios, pueden pasar el tiempo en departamentos de bomberos. Además, pueden llegar a convertirse en bomberos voluntarios, pueden preparar minuciosamente el incendio, presentar una total indiferencia por las consecuencias, llegando incluso a obtener satisfacción ante la destrucción provocada por el fuego y suelen tener un historial previo como pirómanos. Factores ligados a las interacciones, agresor, víctima, contexto, según el caso. Factores biológicos.
Según el informe psicológico pericial, se refiere a un parto normal, no se evidencian problemas fisiológicos al nacer o en el estado de gestación, lo cual considera un nacimiento con normalidad. Además, se evidencia que no existía un historial de consumo problemático de alcohol, tabaco u otro tipo de sustancia sujeta a fiscalización por parte de sus padres, donde tampoco hay antecedentes de que los padres sufrían algún tipo de disfunción cerebral, ni tampoco el presunto agresor. Factores psicológicos. En el ámbito familiar se evidencia que al resolver conflictos en el subsistema fraternal era por medio de violencia física, es decir, la resolución o manera de abordar los problemas en las primeras etapas de la vida del agresor muchas veces era por medio de castigos físicos y violencia, las cuales han sido aprendidas por el agresor y se asocian posteriormente a sus conductas violentas. Por último, tenemos los factores sociales. Es una persona notoriamente introvertida, es bastante indiferente al reforzamiento social. No se le indice con facilidad a comprometer sus puntos de vista y valores, ni por aprobación ni desaprobación. Mientras que puede sentirse solamente indiferencia hacia los demás. El efecto de su desinterés provoca no solo indiferencia, sino desagrado por parte de aquellos con los que interactúa. El modelo atribucional es bidimensional, pues cerca diferentes tipos de atribuciones a nuestra conducta. Aquí encontramos las heteroatribuciones, que se refiere a la atribución o responsabilidad de terceros. En base a la revisión del caso, se logra identificar que el presunto agresor, Francisco Joaquín Rodríguez de Altamirano, menciona que los actos cometidos por parte de él son consecuencia de las personas que se encuentran en el lugar, como son el personal de policía y personas que espectaban la situación, y que estos expresaban comentarios inadecuados, resultando de esto el sentirse acorralado y a ejecutar dicho acto, evidenciando su área emocional en donde presenta pérdida de control sobre sus sentimientos, perturbado con facilidad, tiene muy baja tolerancia a la frustración, muy deficiente capacidad para elegir el momento apropiado, se trastorna con mucha facilidad. Dinámica motivacional. La mayoría de los procesos motivacionales cumplen un proceso cíclico dinámico de 4 fases: anticipación, activación y dirección, conducta activa y retroalimentación, y el resultado. Anticipación. En el testimonio de Francisco Joaquín Rodríguez de Altamirano, el presunto agresor, el objetivo que él tiene en mente tras tomar de rehén a Camila Judith Vaca Proaño, la presunta víctima, es que les den espacio para poder escapar del lugar, solicitando así un taxi para retirarse del establecimiento. Y debido a este acto es que se procede a la persecución del agresor por varias calles de la ciudad por varios minutos. Activación y dirección. En el caso de la motivación, se genera por estímulos extrínsecos. Esto debido a que el agresor se encontraba arrinconado por personal de policía y espectadores, quienes ejercieron presión hacia él, de tal modo que se sintiera acorralado. Conducta activa y retroalimentación. Hay que considerar el hecho que el presunto agresor era de nacionalidad extranjera, por lo que, durante el proceso de intervención en el hecho, en su testimonio toma en cuenta el mal manejo y discriminación por parte del personal de Policía Nacional. Resultado. Como resultado del caso se puede observar que el agresor, al no poder acometer su objetivo, el cual era huir del lugar junto con la víctima, quien era su pareja, y además al no tener una respuesta favorable a las peticiones que le exponía, se da como resultado que el agresor genera frustración al no lograr su objetivo inicial, y todo esto desencadenando en la agresión a la víctima con una arma blanca, dando como consecuencia el fallecimiento de la oxisa y el bebé que llevaba en el vientre. Motivación delictiva de agresiones sexuales según Sánchez. Factores de riesgo a comparar con el presente caso. Perfil del agresor según Sánchez. Perfil del agresor en base a los hechos. Patrón de conducta parafílica y de estimulación sexual desviado. Inexistencia en el caso.
Relaciones interpersonales favorecedoras de la conducta desviada, vinculación a casos de violación hacia su expareja y violencia sobre funcionarios públicos. Niveles de agresividad general y hostilidad hacia las víctimas, presunta agresión a la víctima y a sus hijos. Distorsiones cognitivas, intento de suicidio y pensamientos distorsionados. Presencia de elementos psicopáticos, ausencia de sintonía emocional con los otros. Impulsividad, dificultades para aprender de la experiencia. Inexistencia en el caso. Nivel de funcionamiento social general. Deficiencias en competencia social, asertividad, autocontrol, resolución de problemas. Poca sociabilidad o integración con los demás. Proceso de socialización traumático deficitario. Inexistencia en el caso. Presencia de alcoholismo o otras dependencias. Consumo de alcohol a partir de los 18 años. Actitudes, valores, creencias y conocimientos sobre la sexualidad. Conocimiento sexual desde sus 11 años de edad, adquiriendo una perspectiva sobre relaciones amorosas mayores a la del agresor. Trastorno psicopático o de otro tipo. Posibles rasgos de algún trastorno. Motivación delictiva de agresiones sexuales según Orrego y Jaramillo. Factores de riesgo a comparar con el presente caso. Perfil de agresor según Orrego y Jaramillo. Perfil de agresor en base a los hechos. Maltrato físico, verbal y psicológico en la niñez. Maltrato de su madre en la niñez con algunos objetos que encontraba en su medio. Alteración constante en la personalidad. Posibles alteraciones de la personalidad frente a la convivencia con su pareja. Baja autoestima en el transcurso de la vida. Inexistencia en el caso. Sentimientos de desprecio e inutilidad. Inexistencia en el caso. Bajo nivel de escolaridad. No completó su nivel de estudios. Se retiró de las instalaciones educativas en su adolescencia. Pérdida de miedo e inhibiciones frente a conductas desadaptadas. Intento de suicidio y femicidio en algunas ocasiones. Sensación de poder. Inexistencia en el caso. Posibles rasgos de patologías psicológicas. Rasgos de depresión, ansiedad e impulsividad. Origen y características del agresor sexual según Gómez y Juárez. Factores de riesgo a comparar con el presente caso. Características del agresor según los autores y características del caso. Según los autores, dificultad para establecer relaciones satisfactorias de pareja y con personas del otro sexo. Según el caso, considera que no existen los amigos, solo la familia. Primera relación de pareja fue conflictiva y presuntamente su relación con la víctima. Según los autores, experiencias sexuales precoces o abuso por niños o adultos. Características del caso, inicio de relaciones sexuales a los 11 años y aparente masturbación compulsiva. Según los autores, madre represiva, posesiva, crítica y anulaba iniciativas e intentos de independencia. Dentro del caso, existieron castigos excesivos por parte de la madre, vivencias traumáticas sufridas en el hogar y dependencia de la madre hasta el día de hoy. Características según los autores, ausencia de una imagen paterna. Características del caso, existió una ausencia paterna y un hogar desestructurado. Otra característica según los autores es las frustraciones importantes que lo han conducido a depresiones o frecuentes estados de mal humor expresados en estallidos de ira y violencia. Características del caso. Existen según los reactivos inferioridad, culpa, vergüenza, agresión reprimida, poca tolerancia a la frustración. También otra característica según los autores son las dificultades para encontrar satisfacción en las relaciones o situaciones normales o cotidianas. Según el caso, desde los 14 años se separó de su familia, tuvo conflictos con una expareja y también con la actual. Y para finalizar, la última característica según los autores, la pobre capacidad de autocrítica. Dentro del caso se encuentra que culpa a los demás por sus actos. Camila Judith Vaca Proaño, de nacionalidad ecuatoriana, de 26 años de edad, supuesta víctima, fue asesinada por su pareja, el señor Francisco Joaquín Rodríguez Altamirano, de nacionalidad peruana, de 23 años de edad, supuesto agresor. Hecho ocurrido en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán, el 5 de septiembre del 2019 a las 21:11. El suceso empieza cuando Joaquín estaba teniendo una discusión con Camila, en un establecimiento de comida donde ellos trabajaban. En base a esto, la policía llegó al local debido a que fueron alertados de la violencia de género, haciendo que Joaquín cogiera un cuchillo y tomara como rehén a Camila. Acto seguido empieza la persecución por parte de la Policía Nacional. El agresor la tomaba por el cuello y decía: lo voy a hacer, no se acerquen. Todo este proceso tomó un tiempo de 90 minutos. Sin embargo, cuadras más adelante, el agresor fue emboscado por la policía y los espectadores, que le decían que la mate, dando como resultado que el agresor optara por tomar el cuchillo y propinarle diversas heridas, las cuales llevaron a Camila a la muerte, quien se encontraba en estado de gestación. Motivación delictiva en homicidios.
Solamente conociendo la subjetividad del agresor se podrá alcanzar a entender su motivación, lo cual quiere decir que subjetivamente el comportamiento del agresor revela el fundamento de su actuar. En el caso de estudio, la escena del crimen basada en la ira y la impulsividad del agresor está desorganizada, con rasgos impulsivos y violentos, sin planificación, por cómo se comprobó mediante los informes peritajes después de las entrevistas, pruebas estandarizadas y análisis del caso. Venganza y justificación. Según Scrappy 2020, el hecho de hacer daño a otras personas es la consecuencia de que han sufrido un maltrato injustificado en su vida. Posteriormente, ellos hacen sufrir a sus víctimas por algo que han hecho o algo que se les parezca. En el caso de Joaquín, el agresor no compagina con este perfil según esta teoría, debido a que en el contexto del delito y según argumentos testimoniales no ha existido un resentimiento estereotipado ni una venganza. Control y poder. Según Scrappy 2020, esta sensación de poder, aunque sea muy fugaz, crea un estado de bienestar y satisfacción personal en el agresor muy potente. Al no existir una causa por motivo de control para satisfacer las necesidades de reconocimiento de terceros o aumentar el ego y la autoestima, el caso estudiado no encaja con esta teoría según el autor. Éxtasis o alivio. Según Scrappy 2020, ante un estado general de malestar o excitación no aliviada, se intenta buscar una conducta o actividad que los libere de esta tensión. Tomando en cuenta esta definición, es una motivación homicida en la que encajaría el asesinato estudiado. Ante un estado general de malestar o excitación no aliviada, en este caso la relación y el conflicto entre el agresor y la víctima, los factores intrínsecos como la frustración, la ira, y los extrínsecos como la presión social, ante esto el asesino busca una conducta o actividad que lo libere de esta tensión. Se presenta el estado de ansiedad, nerviosismo e intranquilidad que en muchas ocasiones se manifiestan en el alcoholismo o en este caso en comportamientos antisociales y conductas agresivas que acaban en un acto homicida. Indicadores vinculados a las categorías delictivas de homicidio. Según Toutin 2020, existen dos tipologías básicas de comisión de un homicidio. Así se podrán determinar a un criminal de tipo psicopático, organizado o desorganizado. Llevando esta teoría al caso, podemos observar que a pesar de que el agresor no ingresa en el perfil del asesino serial, según los peritajes realizados, este tiene características de ambas categorías o tipos, tales como padre violento, madre psicopatológica suicida, pocos antecedentes penales, introvertido, solitario, comportamiento peligroso que anuncia el crimen. También el crimen fue perpetuado en solitario, sin premeditación, lo que se considera agravante. No se evidencia sadismo sexual, se considera un delito como un acto desorganizado, impulsivo y violento. Motivación delictiva en casos de violencia de género. La violencia de género puede verse manifestada en una pareja disfuncional, de padres a hijos, o hacia miembros dependientes como es el caso de los adultos mayores. En el caso estudiado, es evidente con frecuencia que se establece una relación de dominación y sumisión entre el agresor y la víctima. El análisis de Echeburúa explica las conductas características de una persona violenta, lo cual implica dificultad en la comunicación y en la capacidad para resolver problemas, las cuales forman parte de la conducta del agresor del caso presentado. Así también, la presencia de factores precipitantes, tales como el consumo de sustancias, el incremento del estrés por parte del agresor y la percepción de una situación de vulnerabilidad en la víctima, hacen más probable la producción de un acto de violencia. Dutton explica las características típicas de los perfiles de los agresores en relación a los hechos relatados. Podemos encontrar aspectos en común entre el agresor hipercontrolado y el agresor cíclico emocionalmente inestable, con el agresor del caso estudiado. Relacionando los resultados obtenidos a través de los test aplicados y la entrevista llevada a cabo, se pudo corroborar que la agresión y la reacción violenta fue producto del miedo y el temor de la situación que concluyó en el acto de femicidio. Además, se toma en cuenta la posibilidad de una acumulación progresiva de frustraciones que constituyen un factor predisponente a la suscitación del crimen. Un aspecto característico en la personalidad del agresor es la falta de aceptación en cuanto a la responsabilidad de los actos cometidos. Al no percibirse a sí mismo como una persona agresiva, no considera que los actos fueron cometidos como una forma de protección. Dutton explica al respecto que es posible evidenciar mecanismos de defensa en el relato de los hechos por parte del agresor. En el caso analizado, es posible visualizar el desplazamiento de la culpa hacia otros, tanto hacia los civiles presentes como hacia el cuerpo policial,
con la finalidad de justificar los actos de violencia cometidos. En la comparativa del caso estudiado con el perfil descrito por Ruiz, podemos identificar que el agresor no evidencia consumo problemático de sustancias. Sin embargo, es posible identificar, a través de los instrumentos de evaluación psicológica aplicados, la presencia de problemas relacionados con la impulsividad, el control emocional, la baja autoestima y la dificultad en la forma de enfrentar los problemas, características propias de un perfil de agresor. A través de la entrevista realizada por el perito, se pudo identificar la presencia de una conducta violenta aprendida desde el hogar de origen. Así también, es posible que el duelo no resuelto, ocasionado por la muerte de su madre, haya sido una causa para la ejecución de varios intentos autolíticos no consumados. De la misma forma, pudo ser causante de la inestabilidad emocional que afectó sus relaciones en pareja y a su vez originar conductas violentas e impulsivas. Motivación delictiva en otros tipos de delito, en este caso la piromanía. Factores de riesgo en la piromanía según Tortosa. Los sujetos con piromanía pueden organizar con considerable antelación el inicio del incendio, pueden mostrarse impasibles ante las consecuencias del incendio para la vida de las personas o la propiedad, o sentir el placer por los resultados de fuego. Los sujetos que originan incendios impulsivamente suelen presentar antecedentes de trastornos por abuso de alcohol o padecerlos en la actualidad. Los factores de riesgo expuestos por Tortosa y que se presentan en el caso son dificultades familiares, problemas de aprendizaje, pobres relaciones sociales, intentos recurrentes de suicidio, dificultades para el establecimiento de relaciones afectivas, se centra en sus frustraciones y busca fallas en todo, falta de aceptación de las normas, baja estabilidad emocional, influenciable por el medio y adaptación lenta a su entorno social. El agresor se muestra como una persona inestable emocionalmente, proveniente de un hogar disfuncional, aparentemente en el cual existía violencia psicológica y física en el subsistema filial. Se considera una persona fácilmente influenciable por el medio. Se puede evidenciar este factor en el caso propuesto, ya que al momento de que el agresor toma como rehén a la víctima no tuvo control sobre sus emociones y se dejó llevar por la presión social sumada al miedo de ser arrestado. Motivación delictiva según Soria y Saiz. Para Soria y Saiz, dentro de los tipos de perfiles criminales, la piromanía se encuentra en el grupo de destrucción de bienes. Se especifica el perfil en función a diferentes variables. Factores de riesgo descritos por Soria y Saiz y que se presentan en el caso son: no siente culpa al momento de cometer el femicidio, coeficiente intelectual medio, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, manipulación de la imagen, inestabilidad emocional, muy apresivo, provoca con facilidad peleas y situaciones problemáticas, baja autoestima e irritabilidad, escaso control de los impulsos, antecedentes penales, consumo recurrente de alcohol, perturbable con facilidad y evade responsabilidades. El agresor muestra un perfil con antecedentes penales de problemas con la autoridad y violación, presenta elevados niveles de impulsividad y escaso control sobre sí mismo, el cual se evidencia en el caso propuesto desde el momento que inicia el hecho. Llevado por la presión social, irritabilidad y poco control de su ira, actuó sin medir las consecuencias de sus acciones y por lo tanto en ese momento no muestra ningún remordimiento o culpa alguna. Asimismo, la baja tolerancia a la frustración genera una precipitada respuesta a las emociones del momento, las mismas que son dirigidas por el nivel de perturbación al cual se encontraba expuesto. El agresor tiende a manipular su imagen de acuerdo a sus necesidades y beneficios personales. Su perfil de personalidad es muy parecido al de consumidores de sustancias psicoactivas. En este caso, se relacionan con el consumo recurrente de alcohol sin llegar a ser una adicción por parte del agresor. Este caso se relaciona dentro del grupo de trastornos disruptivos del control de impulsos y la conducta, ya que sin medir las consecuencias actúa de manera impulsiva y violenta. Dentro de los parámetros emitidos en el perfil del agresor en base a los hechos y de acuerdo a los informes e investigaciones, presenta una gran similitud en relación a los rasgos del perfil de un pirómano. Sin embargo, en este caso no tiene una relación directa con los incendios. Semejanzas y diferencias de las partes que estructuran los informes periciales psicológicos. Semejanzas. Presenta datos generales del juicio, fecha de valoración de la persona, el nombre del agente fiscal al que va dirigido el informe, datos de identificación de la persona, la metodología específica en cada uno de los informes y un cierre de informe que consta de
nombre completo del perito, encargado, firma. Diferencias. Según la estructura, el informe psicológico detalla datos generales, datos de identificación, metodología aplicada y conclusiones. El informe pericial de contexto, datos generales, normativa nacional, marco conceptual, tipo de femicidio, informe, fichas de valoración de riesgo, análisis, conclusiones y recomendaciones. Y según el informe pericial social, detalla antecedentes, instrumentos, datos generales, situación de vivienda, situación de economía, conclusiones y recomendaciones. Según los datos generales, el informe psicológico detalla número de oficio, información detallada del presunto agresor como es su nombre, fecha de nacimiento, su edad, género, nacionalidad y su estado civil. El informe pericial de contexto detalla el número de proceso, nombre de perito junto a su cargo y la fecha de informe. Y el informe pericial social detalla fecha de elaboración, de entrega del informe, como por ejemplo la fecha y el número de oficio y la acreditación. Metodología aplicada. Según el informe psicológico, se detallan los instrumentos para realizar la valoración pericial. Por ejemplo, el genograma familiar, el test de Mayo y el cuestionario de personalidad 16PF. El informe pericial de contexto detalla observación, entrevista libre, entrevista estructurada, semiestructurada, metodología sistemática. Y el informe pericial social detalla signos e indicios relacionados con las circunstancias que rodean a la comisión del femicidio íntimo. En antecedentes, informe psicológico, entrevista forense, antecedentes penales, informe social, versión del presunto agresor, reactivos psicológicos, reporte de la denuncia. En el informe pericial social son referidos en base a la realización de fecha de entrevista que se realiza al presunto agresor, petición para la realización de dicho informe. Informe pericial de contexto, versión del presunto agresor, entrevista forense realizada por el perito, antecedentes de la víctima obtenidos por testimonios de familiares. Anamnesis. En el informe psicológico está el análisis sociofamiliar evolutivo, educativo, laboral, relaciones sexuales, relaciones sociales, filosofía general de vida, antecedentes penales, historial de consumo de sustancias, estado de salud. En el informe pericial social, estructura familiar, situación de vivienda, situación económica, todo esto proporcionado antes y después del acontecimiento. En el informe pericial de contexto, análisis sociofamiliar, vida marital de la víctima a través del testimonio de la madre. Los contenidos. En el informe psicológico, conceptos básicos de los diferentes trastornos que son resultado de las evaluaciones realizadas. En el informe pericial social, se referencia a la información en base a los antecedentes obtenidos a través de la entrevista forense que se realiza al presunto agresor. En el informe pericial de contexto, información sobre el contexto de violencia contra la mujer en el país, datos referidos a violencia dada en el Ecuador y la normativa nacional, la cual está evidenciada en la Constitución, datos de normativa internacional. En los resultados, en el informe psicológico, encontramos, luego de la aplicación de los diferentes instrumentos para la valoración psicológica se adquiere la siguiente información. Entrevista forense. La información fue obtenida directamente del presunto agresor. Se analizó el factor sociofamiliar evolutivo, factor educativo, laboral, relación en pareja y familiar, relaciones sexuales, antecedentes penales, relaciones sociales, historia de consumo de sustancias, estado de salud general, información sobre el presunto delito. Reactivos psicológicos. Test de Mayo dio los resultados de 32 sobre 38 puntos, el cual refiere que existe deterioro cognitivo límite. Escala de impulsividad de Barrat dio un puntaje total de 54 sobre 32.5, presentando problemas de impulsividad, inventario de pensamiento distorsionado sobre la mujer y el uso de la violencia revisado. Este dio de 9 sobre 21 puntos. Califica la presencia de rasgos cognitivos de hombre violento contra la pareja o la mujer. Cuestionario de personalidad de 16 factores. Obtiene 63 puntos de 65 como límite, por lo que demuestra predisposición a la evaluación
el cual da datos de área intelectual, área emocional, área social y área de normas y valores. Adaptación española. El inventario clínico multiaxial de Million, Davis y Million. Se obtiene el resultado de la escala de validez es altamente sensible, presentando la puntuación de 2, la que invalida la prueba, lo cual los resultados del test deben ser tomados en cuenta cuidadosamente. El inventario de evaluación de personalidad PAE. Los resultados no superan las escalas de validez, por lo que la información no es confiable, ya que en casi todas las escalas calificadas con patología y no se puede tomar en cuenta para el objeto de la pericia. Test Casa Árbol Persona, HTP. Se obtiene rasgos de introversión, problemas de adaptación, tensión, exceso de esfuerzo por querer controlarse debido a presiones. Además proyecta estrés post-trauma físico o psicológico, vivencias traumáticas sufridas en el hogar. En los resultados del informe pericial social, de acuerdo a la teoría de las emociones, el presunto agresor se encontraba tranquilo en su relato como si tuviera una conversación normal, no expresaba ninguna emoción de arrepentimiento. En el discurso del presunto agresor se desprende que la víctima sufrió de violencia intrafamiliar por parte de su expareja. Menciona que él nunca agredió de ninguna forma a Camila Vaca durante los meses que fueron pareja. El relato del presunto agresor no es creíble debido a que existen contradicciones, como es en el caso de la situación económica, donde el presunto agresor menciona que trabajaba con la víctima, donde menciona que ella era administradora de un local y que él no recibía remuneración alguna en el mismo, pero después comenta que trabajaba en otro local de comida y que gana $80 mensuales, justificando en ese modo que la víctima asumía los gastos. Resultados del informe pericial de contexto. Luego de la aplicación de los instrumentos, ficha de valoración de riesgo, el riesgo de Camila por parte del presunto agresor Francisco era alto, ya que obtuvo un puntaje de 11/13. En los elementos asociados se encontró que, en el corto tiempo que mantuvieron su relación de pareja, hubo varios episodios de violencia psicológica y física hacia Camila, con un incremento progresivo de violencia. Recomendaciones. En el informe psicológico y en el informe pericial no se encuentran ni se observan recomendaciones que sean del caso relevantes. En el informe pericial de contexto, las recomendaciones están dirigidas hacia los hijos, expareja de la víctima, Junta Cantonal de Protección de Derechos y a las instituciones policiales. 3. Analizar la información colateral con el contenido de los informes periciales psicológicos, cómo se usa esa información en la pericia psicológica, de qué manera influye el uso o no y el cómo. De acuerdo al autor Andrés 2012, menciona que la información colateral es muy importante porque permite presentar de mejor manera el contexto en el que se desenvuelven las personas implicadas en los procesos judiciales dentro del caso. Importancia de la utilización de la información colateral en un informe psicológico pericial. La importancia de revisar o usar un mayor número de instrumentos de informes psicológicos periciales permiten obtener mayor información, esclarecimiento a fondo cómo era el ámbito en el que el agresor vivía junto a las personas que están implicadas en el proceso judicial, teniendo una aportación de información colateral en su totalidad por parte de familiares o amigos de la víctima, obteniendo algunos documentos y antecedentes donde se muestra la conducta y el expediente del agresor. El documento de solicitud de la información Interpol Quito. Delito de violación detallado en el informe. Información expuesta por parte de la madre de la víctima que menciona sobre varios incidentes ocurridos a su hija. Dentro de este informe se encuentra el relato de su expareja, en el cual da a conocer amenazas que recibía por parte del agresor. Reporte de denuncia por delitos de intimidación. Informe de salud con respecto a la exploración del estado mental. Al momento refiere tristeza, sentimientos de culpabilidad, ideación suicida, dificultad en el control de los impulsos, diagnosticándole un trastorno por estrés agudo con importante riesgo suicida. Determinando que existe controversias respecto a versiones que explique el autor material del hecho y su forma de actuar.
Toda esta información es de mucha importancia, ayuda a estructurar sobre el caso y poder esclarecer de la manera más óptima, mencionando que es muy importante tener información dentro del informe psicológico pericial, complementando con información de personas vinculadas a este caso, sirviendo de ayuda para dar mayor eficacia a los diagnósticos arrojados por algunos reactivos psicológicos. Explicar la confiabilidad y validez de cada test usado en los informes periciales psicológicos y su influencia en las conclusiones. Primero se utilizó el test de Mayo, que evalúa reconocimiento de alteraciones cognitivas, la influencia en las conclusiones. En contraste de los informes de salud y entrevista forense se contradicen los resultados, por lo cual no es tomado en las conclusiones por su poca confiabilidad. Escala de impulsividad de Barrett, que evalúa conductas que son ejecutadas con inmediatez y sin un juicio elaborado o no tan complejo. Influencia en conclusiones. Al manejarse estadísticamente tiene un alto índice de confiabilidad y validez, no presenta ninguna novedad y muestra de que fue bien utilizado. Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia, que evalúa carácter unidimensional, los sesgos cognitivos que presentaban los hombres violentos contra la pareja. Influencia en las conclusiones. Según criterios bibliográficos, este inventario tiene un sesgo alto, por lo que los resultados no son tan confiables y no son tomados para las conclusiones. Cuestionario de personalidad de 16 factores 16PF, que evalúa, estudia y valora los rasgos de personalidad a partir de diversos factores. Influencia en las conclusiones. Su confiabilidad se define a partir de la toma del test más de una vez, por lo que se recomienda volver a tomar el test o cambiar de inventario, ya que todas las escalas presentan puntuación muy por debajo del límite, sin embargo fue tomada en cuenta para las conclusiones del caso. Inventario clínico multiaxial de Emilio, que evalúa trastornos de la personalidad y diferentes síndromes clínicos, psicopatologías, influencia en las conclusiones. Se obtienen resultados donde la escala de validez es altamente sensible, presentando la puntuación de 2, la que invalida la prueba, lo cual los resultados del test deben ser tomados en cuenta cuidadosamente, por lo que no fue tomado como parte de las conclusiones. Inventario de evaluación de la personalidad PAE, que evalúa 4 escalas de validez, inconsistencia y frecuencia, impresión negativa e impresión positiva. Influencia en las conclusiones. Los resultados no superan las escalas de validez, por lo que la información no es confiable, ya que en casi todas las escalas califica como patología y no se puede tomar en cuenta para el objeto de pericia. Test Casa Árbol Persona, HTP, que evalúa rasgos de personalidad y diferentes áreas de interés. Influencia en conclusiones. Los test predictivos poseen deficiente fiabilidad, tanto por los conocimientos básicos en la expresión del inconsciente hasta el gran sesgo que puede provocar el carácter sugestivo, ambiental y hasta educativo a la hora de aplicar la prueba. No se las debería tomar en cuenta, sin embargo tiene bastante influencia en las conclusiones. Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía. Se muestra como una persona indiferente hacia los demás. Su desinterés provoca desagrado. Actitud mareada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales. De acuerdo al caso, en los resultados de los reactivos aplicados es una persona a quien le falta aceptación a las normas. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. En el caso, la persona se muestra con dificultades para mantener relaciones afectuosas, ya que sus intereses se enfocan claramente en ideas y objetos más que en las personas. Muy baja tolerancia a la frustración con bajo umbral para descargas de agresividad, dando incluso lugar a comportamiento violento. En el caso, el agresor se vuelve emotivo y hasta conflictivo. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular el castigo. Joaquín no presentaba sentimientos de culpa o arrepentimiento por haber cometido el acto contra su expareja. Marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles del comportamiento conflictivo y puede presentarse también una irritabilidad persistente. Uso de la pericia psicológica por fiscales, abogados y jueces del tribunal. Informe psicológico social por la psicóloga Ana Bárbara Mena, perito de la Unidad del Peritaje Integral. De acuerdo al informe presentado, se realizó la pericia de autopsia psicológica que se presenta en casos de muerte violenta para femicidio, la misma que se realiza en la Fiscalía a partir del año 2015,
para lo cual se toma como referencia el protocolo ONU-Mujer y el protocolo MAPI. En este informe se destacan facetas del desarrollo de la vida psicosocial, emocional y rasgos de la personalidad de la víctima, las cuales para obtener dicha información se realizan entrevistas directas, colaterales, abiertas y cerradas al entorno familiar cercano, amigos y a personas implicadas en el lugar de los hechos. Su objetivo se basa en la reestructuración de los rasgos de la personalidad de la víctima, antecedentes familiares y tipos de personalidad, situación en la que se encontraba la víctima antes de la muerte, llegando a concluir que dicha relación estuvo basada en la violencia de género, cuyo predisponente precisamente es la relación basada en la discriminación, odio o comportamiento misógino hacia la víctima, con una condición de posicionamiento o empoderamiento del cuerpo como posesión suya, lo que hace que nuevamente se ratifique que hubo desigualdad en la relación, desigualdad patriarcal dominante, que se determina una relación violenta de riesgo muy alto con una condición de violencia externa. La víctima además presenta una personalidad dependiente y está vinculada a la dificultad para tomar sus propias decisiones, desarrollando rasgos de dependencia emocional ante la figura dominante, que en este caso es su pareja. Informe psicológico pericial presentado por el psicólogo forense Fernando Villarreal, perito psicólogo de la Fiscalía de Ibarra. El informe presentado por el psicólogo forense permitió establecer el perfil psicopatológico del agresor. La metodología fue realizar una entrevista semiestructurada forense basada en personas que se encuentran privadas de libertad, mediante el cual se determinó rasgos de personalidad antisocial en el agresor, ya que procede de una familia desestructurada con antecedentes de violencia intrafamiliar. Además, tras la entrevista realizada por el perito forense y con información colateral, se puede contrarrestar la versión del agresor, lo cual permite desmentir ciertos aspectos de su testimonio relacionados con antecedentes penales, por lo que llega a determinar que el agresor pretende manipular su imagen. Por otro lado, habla que el agresor es una persona violenta e impulsiva. Añadiendo a esto, el agresor cumple un perfil psicopatológico de violencia a la pareja, lo cual ayudaría a probar el femicidio. Sin embargo, se determinó que el agresor se sintió amedrentado o amenazado por uno de los personajes que estaban ahí en el lugar de los hechos y automáticamente toma como rehén a la víctima para que las personas se vayan del lugar y por medio de esto él huir para no ser privado de la libertad. Esto le llevó a no medir las consecuencias de sus actos. Mónica Abigail Torres, psicóloga de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Ciudad de Ibarra. En el informe entregado por la psicóloga indica que la víctima tenía un proceso de abandono del hogar, el cual fue solicitado por su expareja. También indicó que en múltiples ocasiones trataron de llegar a un acuerdo, sin embargo, no hubo una respuesta favorable. La finalidad era fortalecer el vínculo materno con los hijos de la víctima. Con esta información se confirma en el proceso judicial la relación y situación que la víctima mantenía con su expareja y el agresor. De acuerdo a lo expuesto por parte del psicólogo de la Fiscalía de la Ciudad de Ibarra, Fernando Villarreal, la psicóloga Mónica Torres determina la existencia de femicidio, por lo tanto considera que debe ser tomado en cuenta un agravante más, ya que la víctima deja en orfandad a 2 hijos, los cuales deben pasar por una reparación integral por parte del Estado ecuatoriano mencionado en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador. Informe general del contexto de género presentado por la socióloga Narcisa Noemí Aro Padilla. La socióloga realizó la pericia de contexto de género, lo que de acuerdo a los resultados y conclusiones de esta pericia determina que efectivamente hubo femicidio y que además está a vista de todo el mundo, por lo que considera que fue un femicidio mediático. Además, menciona que la relación que mantenía la víctima con el agresor hubo un ciclo de violencia, la cual consta de 3 etapas.
La acumulación de tensión y de las relaciones que pueden existir con la pareja y que se expresan con insultos y violencia física, luego se presenta la fase de explosión de violencia, en donde se presenta con actos graves de violencia física y psicológica y también puede ocurrir femicidio. Y la tercera fase, conocida como luna de miel, donde el agresor dice no volver a realizar las mismas acciones y se muestra arrepentido. Esto pasó en el caso de Camila. El tribunal consideró de suma importancia la información emitida por los peritos encargados del proceso, lo cual ayudó en la toma de decisiones por parte del juez, quien a través de evidencias mostradas determina la presencia de femicidio cometida hacia Camila Vaca y se considera culpable a Francisco Rodríguez, sentenciado a una pena de 34 años 8 meses y una multa de 1.900 salarios básicos unificados del trabajador general.